Buenas noches, mi nombre es Melissa Paredes, soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. Estoy cursando la asignación de Seminario de Trabajo de Grado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que serían las normas para el trabajo de grado de la Universidad Fermentor. Aquí comenzamos con lo que sería la estructura del contenido. Podemos ver que dice que los proyectos deben contener la descripción del trabajo que el estudiante se propone realizar. Estos se organizan en tres partes principales. Las páginas preliminares que pueden comprender la página del título, la constancia de aceptación del tutor, el índice del contenido y el resumen, el cuerpo o texto del proyecto organizado según el enfoque que se haya escogido, la sección de referencia que comprenden la lista de referencia, las empresas, las audiovisuales, las técnicas. Tenemos acá lo que serían las páginas preliminares, que son, número 1, la cubierta de la carátula, cuando se aplica la versión impresa, la portada, la constancia de aprobación por parte del jurado cuando se aplica, en este caso aún no, porque es seminario de trabajo de grado, la dedicatoria que se le hace a las personas o a quien el estudiante, en este caso nosotros, querramos, es opcional, pero se puede incluir en el trabajo de grado. El reconocimiento o el agradecimiento también es opcional en el trabajo de grado. Tenemos el índice de contenido, el índice de cuadros, el índice de gráficos y el resumen. En la cubierta de la carátula se encuentra en la parte externa, anterior y posterior del trabajo. Ella debe contener los siguientes elementos. En el margen izquierdo superior, el logo de la universidad. En el margen superior y centrado llevará Universidad Fermín Toro, Vicerrectorado Académico. Nombre de la facultad o decanato de la cual está escrito al autor. En mi caso es Facultad y Escuela de Ingeniería. En el centro de la página lleva el título del trabajo en mayúsculas, centrado y en forma de pirámide invertida. A 3 espacios del título se escribirá el margen derecho el nombre y el apellido de los autores y del tutor o el docente de la asignatura. Los anteriores elementos deben distribuirse de manera armónica y conservando los espacios y los márgenes establecidos en estas disposiciones. Cuando se presentan los trabajos con cubiertas plásticas, se omitirá la impresión de la forma anteriormente señalada. Los trabajos que han sido sometidos a evaluaciones por un jurado para obtener el título y grados académicos, como son los trabajos de ascenso, de trabajo especial de grado o trabajo o tesis doctoral, una vez aprobados deberán ser consignados en la forma digital a través de las aulas. Esto ya es cuando ya sean trabajos que no sean para pregrado. El título del trabajo debe ser coherente con el objeto y la finalidad de la investigación. Debe ser concreto, claro y preciso. No mayor a 30 palabras. Acá podemos ver en la figura 1 cómo sería un ejemplo de lo que sería la portada del trabajo de grado. Acá podemos ver el logo que mide 2 centímetros por 2 centímetros, el logo de la universidad. Acá está Universidad Fermín Toro, Vicerrectorado Académico, Facultad, Decanato de la Investigación y Posgrado. En nuestro caso, que es Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Escuela de mi caso, de Mantenimiento Mecánico. Acá el título del trabajo que tiene que estar en mayúscula y en forma de pirámide invertida, es decir, la parte de arriba tiene que ser más larga que la parte de abajo. Seguidamente vienen los espacios del título que se escriben con el margen derecho, el nombre y el apellido de los autores y del autor
y el tutor de la asignación. Acá tenemos en el margen inferior y centrado en mayúsculas se coloca la ciudad, el mes y el año. Acá está la portada en donde se escriben los mismos elementos de la cubierta de la parte, pero para esta portada, una vez se ponga el título, se coloca trabajo presentado como requisito para optar en mi caso, el título de ingeniero en mantenimiento mecánico. En los trabajos, en los trabajos que se vayan a presentar, una vez que sea aprobado, se incluirá en el veredicto final esta página que tenemos acá, que es el acta de veredicto, decanato y escuela, decanato de ingeniería, escuela de mantenimiento mecánico en mi caso. Esta planilla se procede a llenar y acá los tutores y el jurado proceden a llenarla. Esta es el acta de veredicto del trabajo. Esto ya es cuando el título, ya el trabajo de grado se presente. Ok, para la página de dedicación o la página dedicatoria o reconocimiento, se expresa una breve nota redactada en estilo sobrio y académico para agradecer la colaboración, asesoría y orientación y asistencia técnica, científico-financiera de profesores, personas o instituciones de una empresa que contribuyeron a la realización del trabajo o aquellas que hicieron aportes al mismo. Estas páginas son opcionales y a juicio del autor. Podría fusionarse en una sola. El trabajo de las cátedras no deben incluirse estas páginas. El índice o contenido. El índice o contenido constituye la lista de títulos y subtítulos que se estructuran en el trabajo. Incluyen un resumen del abstract y si los hubiese, en caso contrario de la instrucción, hasta las demás índices. Se señala a la derecha el número de la página donde se encuentra cada contenido. Su inclusión es de carácter obligatorio. El índice de ilustraciones o figuras constituyentes de la organización por orden de aparición en el texto de figuras. Más adelante podemos verla en la figura 5, que es esta. Este es el índice general que tiene el trabajo de grado. Está el título que dice índice general, un espacio de 3 espacios, y seguidamente continuamos con el índice dedicatoria, agradecimiento, cada uno del contenido de lo que sería el trabajo de grado. En las páginas preliminares se utilizan los números romanos en minúscula. Y en las páginas de texto se utilizan los números árabes, 1, 2, 3. El espacio sencillo entre las líneas del grupo y entre las líneas de los subgrupos. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. El 1 es el problema y un espacio con sangría, y los subgrupos del capítulo 1 van abajo con un espacio. La lista de cuadros que viene luego del índice general, viene una lista de cuadros enumeradas, cuadro 1, cuadro 2 y el número de la página en donde se encuentra. Igual la lista de figuras, figura 1, figura 2 y la página donde se encuentran esas figuras. En el resumen, en el texto, de manera precisa y concisa, se expresan los aspectos relevantes. Es un resumen que debe incluir los trabajos de ascenso en las presentaciones para optar los títulos de cualquier grado académico.
y los informes finales de la investigación. El texto del resumen debe expresar objetivos, metodologías, resultados, discusión y conclusiones. Debe escribirse en bloques sin dejar sangría con interlineados sencillos, no más de 300 palabras. La tesis doctoral en este momento no nos podemos profundizar porque nosotros es tesis de pregrado. Acá podemos ver un pequeño modelo de lo que sería el resumen, mayúsculo y centrado en el espacio, el título y el logo. Son 3 espacios entre 1 y 1, mayúscula y minúscula a la derecha, el autor, el tutor y el año de realización. El resumen, 2 espacios y se coloca el resumen que no debe exceder de las 300 palabras. Por último acá se colocan las palabras claves del resumen o de lo que se trataría el trabajo de grado, que sean palabras claves o importantes. El cuerpo o contenido del trabajo varía de acuerdo a la naturaleza de la investigación, la estructura del cuerpo del trabajo realizado, que se debe ser organizado en capítulos, fases, contenidos, momentos y dimensiones de sus secciones. Los estudios cuantitativos, en una investigación de carácter cuantitativo, en términos generales, el extremo podría incluir los aspectos que se apliquen en líneas son los títulos denominados e integración de los capítulos y secciones. Los títulos aquí utilizados y el orden de la exposición no deben ser tomados de forma tácita, sino tiene su propio orientador. Tenemos la introducción, que consiste en la pequeña reseña de la temática del estudio, sus propósitos, sus principios, los aportes más relevantes y una estructura general de todos los capítulos. El problema. El planteamiento del problema por lo general contiene los siguientes elementos, que es el planteamiento del problema estudiado, que consiste en describir ampliamente el problema de la situación, objeto o estudio, ubicándolo en el contexto preliminar y relaciones. La formalización del problema puede expresarse a través de una sola pregunta o dependiendo de las características del tema, un estudio del criterio del autor. Las interrogantes responden al qué de la investigación. La redacción no debe ser ambigua, no debe responderse con un simple sí o no. La formulación de los objetivos de estudio permite dejar en claro la finalidad de la investigación. Debe comenzar con un verbo infinito, formularse claramente y presentarse al acuerdo de la complejidad. La justificación e importancia del estudio se plantean los aspectos positivos que presentan para poder alcanzar la sociedad o estado de la nación para convencer. Los alcances y limitaciones son las proyecciones que se pudieran tener el título, para qué, para quién, debe ser en relación de los estudios y objetos realizados. Eso es parte del capítulo 1. El marco teórico comprende los antecedentes de la investigación, bases teóricas, fundamentación legal, operación de las variables, hipótesis y definición. Los antecedentes de la investigación son trabajos de grado, posgrado, trabajos de ascenso, resultados o instituciones potenciales, congresos, revistas y especializaciones que guardan relación con la investigación a desarrollar, es decir, que los trabajos de los antecedentes de la investigación son trabajos que puedan aportar información al trabajo de grado que estemos realizando. Lo mismo deben tener una publicación inferior a los 5 años con respecto a la fecha de la preparación del trabajo que se esté realizando. Se presenta un mínimo de 5 antecedentes entre las nacionales y las internacionales ordenadas de manera secuencial. Las bases teóricas representan la segunda parte del marco teórico, que corresponde al desarrollo de los aspectos generales de un tema, que contendrán varios subpuntos. A su vez, podrán subdividirse de ser necesario. Es importante que se cuide la relación entre los puntos expuestos en la temática abordada, pues no es conveniente presentarlos de manera aislada.
Son las bases teóricas, lo que sustenta nuestro trabajo. Las operaciones de las variables está estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología empleada para la relación de los datos. Estas deben ser compatibles con los objetos de la investigación a la vez que responden. El sistema de la hipótesis expresa las tentativas relaciones de las variables que se estudian, por lo tanto es fundamental que se redacten en forma clara, concreta y sencilla. Existen diferentes criterios para clasificar las hipótesis e investigar. Debe recurrir a las fuentes y profundizar al respecto. Entramos en el marco metodológico. El marco metodológico tiene como propósito describir detalladamente cada uno de los aspectos relacionados con la metodología y técnicas y procedimientos aplicados para desarrollar la investigación, los cuales el investigar debe justificar y describir de modo que el lector pueda tener una visión clara de lo que se hizo, por qué y cómo se hizo, con suficiente detalle, como para permitir la réplica del estudio. Además debe mencionarse las razones por las cuales se seleccionó el paradigma investigativo, la metodología, el soporte espíritu y su adecuado problema de la descripción. La descripción debe contener los elementos de formación. Tenemos la naturaleza de la investigación, que puede ser enmarcada de un modo cualitativo o cuantitativo y orientada hacia un tipo de investigación documental de campo, proyecto factible o proyecto especial, en el que se seleccione y es importante indicar el nivel de estudio pretendido y el diseño que se soporta en el desarrollo. El análisis e interpretación de los resultados de la investigación, que se describen los resultados en el enfoque paradigma asumido y en discusión del mismo. Las conclusiones y las recomendaciones incluye la discusión o interpretación de los resultados con base en la fundamentación teórica y los supuestos de la metodología y las conclusiones de la investigación. En este punto, el investigador debe tomar o retomar el problema tratado y relacionarlo con los aportes obtenidos a través de cada etapa de la investigación, sintetizar los resultados y resaltar los aspectos de la investigación, evidenciar el logro de los objetivos y las resoluciones. Además, cuando sea procedente, debe añadirse una selección recomendada o sugerencias del autor. Normalmente, todos los ámbitos de estudios tienen una influencia en la sociedad. La presentación de la propuesta es opcional, tanto para las investigaciones documentales como para las investigaciones de campo, pero obligatorio para aquellas investigaciones enmarcadas dentro de un proyecto factible o un proyecto especial. Tenemos los estudios cualitativos, que son los estudios que son investigación, acción, investigación sobre la práctica, investigación, participante, estudios etnográficos, holísticos, biográficos. Continuamos con el título del trabajo, la introducción, situación, objeto de la investigación, primer momento, situación, problema, el marco teórico referencial, abordaje teórico, segundo momento, objetivos de la investigación, inquietudes de la investigación, propósitos de la investigación, en el abordaje, un momento metodológico, conceptualización, ontología y métodos y sus fases, técnicas de recolección de información, técnicas de interpretación, categorización, análisis y discusión de los resultados, referencias y anexos. En todo caso, debe quedar claro al lector cuál es la contribución del autor en cuanto a la comprensión, análisis e interpretación de la información. Recabada la elaboración de los nuevos esquemas conceptuales, explicaciones en argumentos en otras posibilidades. Se expone un esquema no estándar sobre las partes fundamentales del proyecto. Cualitativo, el orden preferiblemente lo que pudieran ir las ideas centrales de cada parte. Introducción, sustitución del objeto, primer nombre, situación problemática. El fin principal de esta sección es introducir al lector a la problemática que se desea investigar. Para ello es necesario hacer una descripción
de los rasgos fundamentales del hecho o un fenómeno en contexto y la necesidad de estudiar un sector no atendido suficientemente hasta el momento, o también un tema ya estudiado pero no en nuestro medio. Marco teórico referencial, abordaje teórico, segundo momento. Este segmento tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno que nos ocupa. Debe referirse a las principales investigaciones sobre el área o las áreas cercanas, autores, enfoques y métodos empleados. El objetivo de la investigación es inquietudes de la investigación, propósitos. Está orientada a la metodología cualitativa que no suele partir del planteamiento del problema específico, sino de un área problemática más amplia en el cual puede haber muchos problemas entrelazados que no vislumbran hasta que no haya sido suficientemente avanzada la investigación. El abordaje del momento momento metodológico, conceptualización ontológica y el método de la naturaleza es por definición el camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables, y en el caso de estos sean demostrables, también ciencia de la elección de una determinada metodología. Todas estas ideas conceptualizadas en lo dialéctico y lo sistémico. Análisis y discusión de los resultados. Los resultados de la investigación cualitativa se expresan en lo que se llama informe final. Este informe no se limita a exponer como unos resultados en la investigación, sino también ilustra un proceso por medio del cual se llevó las estructuras. Las referencias son de las investigaciones conducen a títulos y grados académicos en la lista, y referencias incluyen las fuentes impresas, electrónicas, audiovisuales o de naturaleza que hayan sido citadas en el texto de trabajo. Esta se representa en lo escrito, orden alfabético, según el criterio de la autoría. Siguiendo las reglas que se exponen en los parámetros formales, cada una de las fuentes, incluyendo la lista de referencias, debe contener lo siguiente: año, autor, título y los datos que permitan su identificación y búsqueda. En los demás trabajos de investigación se incluirá bibliografía consultada. La bibliografía constituye la lista y documentos. En los anexos, los materiales complementarios relacionados con lo que es la investigación realizada. Sirve de apoyo o prueba para incluir un cuestionario de las encuestas u otro instrumento de investigación elaborado. Los aspectos formales y el lenguaje del estilo de trabajo. La redacción debe ser clara y precisa, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso de citas textuales. Como la regla general, el texto se redactará en tercera persona. En lo posible se evitará el uso de pronombres personales yo, tú, nosotros, vosotros, mí, nuestro o vuestro, cuando el autor considere conveniente destacar su pensamiento, sus aportes o actividades cumplidas en la ejecución de la expresión el autor o la autora. Los trabajos de investigación dentro de los enfoques cualitativos, interpretativos, críticos u otros están fundamentados en procesos reflexivos del autor. No deben usarse abreviaturas en la redacción, pero se pueden utilizar siglas para referirse a organismos, instrumentos o variables que nombren repetidas veces en el texto, siempre y cuando faciliten la comprensión de las ideas expuestas. Estas siglas deben explicarse cuando se utilicen por primera vez, escribiendo su nombre completo seguidamente de las siglas en letras mayúsculas, sin puntuación y dentro de un paréntesis. Un ejemplo de comprensión es lectora PCL, Universidad Fermín Toro, UFT. Cuando se usan términos estadísticos en el texto, se debe mencionar en el término, no en el símbolo y la abreviatura. De los aspectos mecanográficos, la presentación del documento se utiliza en el aula virtual Procesos de Trabajo de la Investigación, que está en SAIA, en su respectiva modalidad: investigación, facultad, generación de la producción investigativa que se realiza en el producto de las funciones. Del tipo de letra es Arial o Times Roman New, y el tamaño es 12. El tipo seleccionado deberá emplearse a lo largo del trabajo. Se exceptúan su tamaño los títulos de primer orden en 14. Las páginas de dedicatoria y reconocimiento
en la que se permite libre presentación del cuadro, estilo y tamaño de letra. Los textos y los gráficos y los cuadros puedan presentarse con letra tamaño 12 o 10. Se recomienda mantener uniformidad. Las páginas se presentarán de los anexos a las palabras que se escriben en letra 16. Ve figura 8. De los márgenes, la escritura solo será bloque, es decir, justificado en los márgenes que se señalen. Todas las páginas, el margen izquierdo debe ser 4, el margen inferior y margen derecho 3. De la sangría al inicio de cada párrafo debe dejar una sangría de 5 caracteres o el equivalente a 1 centímetro. En las citas textuales mayores a 40 palabras deben mantenerse 5 caracteres o el equivalente a 1 centímetro a la derecha y a la derecha. En cada referencia bibliográfica, la segunda y demás líneas, la conformidad debe guardar la sangría de 2 caracteres o el equivalente a medio centímetro. De los interlineados es un espacio sencillo de 1 centímetro. Las líneas para cada grupo de datos. Y aquí podemos ver el ejemplo. 3 centímetros, 4, 3, 3. La sangría de 5 espacios de 1 centímetro, el interlineado de 1.5, 2 espacios entre el título y el otro título. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.